En Génesis 1, versículo 1, vemos que Dios se presenta como Elohim, el Dios supremo, el autoexistente. Y vemos que Él no solo es el poderoso Dios, el supremo Dios, sino que es el que crea las cosas, el creador. En el versículo 2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 2 vemos que Dios no solo es el creador, sino que también tiene un espíritu. Y en el versículo 3, Él empieza a crear las cosas con solo sus palabras, el poder de la palabra de Dios o el verbo de Dios. En los primeros 3 versículos del primer libro de la Biblia vemos una hermosa descripción de lo que es el misterio de la Trinidad, que 3 son 1. La creación de Dios es impresionante. Si consideramos, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol, los niveles de carbono, la cantidad de sal en los océanos, la distancia y rotación de la Luna y muchos otros factores más que posibilitan la vida en la Tierra, podemos ver que son factores tan exactos y tan precisos que es imposible que no haya un diseñador detrás de todo esto. Y no solo son exactos, sino que solo uno falta que no sea así de exacto y de preciso, no importa la exactitud y precisión de todos los demás. La vida es imposible en la Tierra, se necesita que todos sean exactos y precisos. Y si en vez de pensar en cosas grandes, pensamos en las cosas pequeñas, en las diminutas, también encontramos cosas fascinantes como la cantidad de nervios que hay en nuestro cuerpo, o la cantidad de funciones cerebrales que tenemos al segundo, o la cantidad de células que se forman cada minuto, y todas codificadas con una información del ADN que es tan extenso que si lo pudiéramos desplegar de aquí al Sol, podríamos dar 300 vueltas de ida y de regreso. En las cosas más pequeñas aún, como las partículas subatómicas, podemos ver cosas fascinantes como dualidades simultáneas. Eso quiere decir que dos cosas o dos quarks, dos átomos, partes del átomo, pueden estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Son cosas que solo se encuentran si vamos más adentro a las cosas más pequeñas y encontrar que es igual de fascinante. Y en las partículas subatómicas también hay cosas como que se manejan en grupos triunitarios. Eso quiere decir que son grupos de 3, pero en realidad son 1. Y también hay lo que los científicos llaman una energía relacional, o sea, que parece que estas partículas tienen personalidad o se comportan de una manera determinada como que si tuvieran voluntad propia. ¿Y qué significa todo esto? Que no importa si es grande o es pequeño o diminuto, que no se puede ver con los ojos naturales, sino que solo un microscopio o con un telescopio, todo lleva una firma de su creador, todo lleva la personalidad del que lo creó, todo tiene un propósito, todo es creado por el mismo creador, el Dios supremo, que está dispuesto y que quiere tener una relación de comunión con todos. Y ese creador podemos experimentarlo en cuerpo, alma y espíritu hoy. Él quiere tener una relación de comunión con nosotros, con su creación.